reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, la Eucaristía es lo más santo que tenemos en la Iglesia. Por eso dispongámonos a celebrarla como conviene. Recurramos inmediatamente al arrepentimiento para reconocer que somos pecadores y que en todo momento estamos necesitados de la gracia, de la luz y de la misericordia del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Génesis. Aquel día, al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: Vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: Ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: No, te lo ruego, tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó: Accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El sol salía cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó con las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Examíname, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y el camino de tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. No me trates como a los pecadores, ni me castigues como a los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto, en la asamblea bendeciré al Señor. Ten compasión de mí, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar en la primera lectura el pasaje tan famoso de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y fíjense que para que nosotros podamos interpretar correctamente el mensaje que la palabra de Dios nos quiere ofrecer a través de este texto, fíjense que lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente: Dios es amor, y resulta que si nosotros analizamos la siguiente situación, vamos a caer en la cuenta de que definitivamente por eso es que Dios, como Él es amor, Dios no puede aceptar el pecado. Porque lo que tenemos que analizar precisamente del pecado es que el pecado, desde donde usted lo vea, siempre vamos a llegar a la misma conclusión: el pecado es ausencia de amor hacia Dios, de ausencia de amor hacia el prójimo y de ausencia de amor hacia nosotros mismos. Claro, y ahora sí, caemos en la cuenta inmediatamente: es que Dios es amor, y por eso precisamente el pecado, y esto tiene que quedar clarísimo, el pecado que no es obra de Dios, no es obra de Él, porque de Dios, que es amor, solo pueden salir cosas buenas. Resulta que el pecado contradice a Dios, porque el pecado es ausencia de amor y Dios es amor en plenitud. Y entonces, precisamente desde ahí es donde nosotros tenemos que comprender el sentido
del pasaje de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, porque ya nos había dicho la palabra de Dios unos capítulos antes que resulta que el pecado de Sodoma y de Gomorra ya era tan grande que subía hasta el cielo. Claro, gritaba justicia, y entonces Dios no puede aceptar aquello que lo contradice a Él. Y entonces resulta que Lot, el sobrino de Abraham, Lot precisamente se había ido a vivir ahí, pero aquí no podemos olvidar un detalle, que Lot era un hombre justo, junto con su esposa y con sus 2 hijas. Y además, Dios hablando con Abraham, Dios también le había revelado a Abraham lo que pensaba hacer con Sodoma y con Gomorra. Y claro, Abraham entonces se asustó porque su sobrino estaba ahí. Y entonces Abraham intercede por Lot, que está en medio de aquella situación tan extrema. Y entonces tomemos en cuenta un detalle importantísimo. Vean lo que puede lograr la oración por nuestros hermanos. Claro, porque precisamente Abraham intercede a Dios por Lot. Y entonces vean lo que le arrancó la oración de Abraham a Dios. Vean qué hermosura, porque resulta que le envió unos ángeles para que fueran a visitar a Lot y para que Lot no pereciera en medio de aquella situación o en aquel ambiente tan grave de pecado. Claro, y entonces fíjense que aquí hay otro detalle importantísimo, porque es capaz de que nosotros podríamos pensar de que Dios se preocupó por Lot, pero no se preocupó por la gente de esa ciudad. Resulta que si nosotros leemos el texto de corrido, nos vamos a dar cuenta que solo el hecho de que Lot, el justo, hubiera vivido entre ellos, que Dios hubiera enviado sus ángeles ahí a la ciudad. Fíjense que aquí los habitantes de Sodoma y de Gomorra aquí tenían un aviso de parte de Dios para que cambiaran de vida, para que se convirtieran, pero sin embargo no quisieron acoger aquella señal que Dios les enviaba. Más bien siguieron en su misma situación de pecado. Y entonces precisamente Dios, porque es amor, Dios respeta entonces la decisión de cada uno, respeta su libertad, su decisión. Y entonces la catástrofe es inminente. Y entonces vean el detalle, que resulta que al amanecer Dios decide que iba a arrasar aquella ciudad, pero no puede arrasarla en atención a Lot y a su familia que está ahí. Y entonces inmediatamente aquí tenemos que recordar una expresión de San Agustín que nos viene muy bien, porque dice San Agustín que Dios está más preocupado de nuestra salvación que nosotros mismos. Claro, y entonces vean que ante aquello que ya se le viene a Sodoma y a Gomorra, entonces los ángeles salvadores urgen a Lot, a su esposa y a sus hijas que salgan rápido, porque en cualquier momento comienza ahí la catástrofe. Y entonces se dieron cuenta de una cosa, que Lot tiene dudas de si salir o no. Y resulta, claro, Dios está más preocupado
de nuestra salvación que nosotros mismos. Los mismos ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas para que salieran rápido y se pusieran a salvo y no perecieran en aquella catástrofe. Y entonces, aquí inmediatamente ante esto, aquí nosotros tenemos que recordar una situación que es muy propia de nosotros los cristianos. Atención, vean que esto que sucede hoy en la primera lectura es un anuncio de lo que Dios va a realizar en nosotros a través de Jesucristo. Óiganme esto, porque resulta que nosotros estábamos en el mundo envueltos en la misma situación de pecado, pero resulta que Dios no quiso dejarnos a nosotros así. Y si a Lot Dios le envió unos ángeles, vean qué hermosura, a nosotros no nos envió simplemente unos ángeles, a nosotros nos mandó a Jesucristo su Hijo, hecho hombre como nosotros, claro, para que nosotros no permaneciéramos más en el reino del pecado y de la muerte. Y ojo, así como los ángeles tomaron a Lot, a su mujer y a sus hijas de la mano y lo sacaron de ahí, dígame una cosa, a nosotros no es cierto que Jesucristo con su muerte y con su resurrección nos arrancó, dice San Pablo, del reino de la muerte y de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, al reino de su luz admirable. Y por eso, vean que si Dios en su infinita misericordia no quiso que nosotros permaneciéramos más esclavos del pecado y de la muerte, nosotros nos convertimos en hijos de la luz. Claro, y por eso es que San Pablo insiste que si nosotros somos hijos de la luz, claro, por lo que hizo Jesucristo con nosotros, con su misterio pascual, nosotros no podemos volvernos en hijos de las tinieblas. No, tenemos que permanecer en la luz. Claro, y entonces fíjense que aquí es donde estuvo el problema de la mujer de Lot. Claro, porque la mujer de Lot, en vez de haber escuchado la palabra de Dios, claro, que la guiaba hacia la salvación y que le decía que no volviera a ver para atrás, resulta que siempre volvió a ver para atrás. Y los padres de la iglesia, cuando reflexionan en este hecho, dicen que el problema es de que después de que a nosotros nos salvó Jesucristo de las tinieblas, del pecado y de la muerte, nosotros sigamos volviendo a ver para atrás, como añorando de donde salimos. No, si nosotros somos hijos de la luz, nosotros ya no podemos añorar de dónde fue que el Señor a nosotros nos sacó. Porque si el Señor nos sacó de ahí, fue porque el Señor quería ponernos a salvo y que nosotros gozáramos de su libertad y que gozáramos entonces de su salvación. Claro, por eso nosotros que fuimos rescatados del dominio de las tinieblas y de la muerte por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nosotros no podemos volver a mirar hacia atrás, no podemos volver a caer en el pecado, no, sino que nosotros siempre tenemos que seguir caminando con la mirada puesta en la salvación que Dios nos promete. Claro, porque Dios quiere siempre nuestra salvación,
y por eso tenemos que escuchar siempre al Señor en nuestra vida y obedecerlo, dirigir nuestra vida únicamente hacia Él, porque en Él únicamente se encuentra la salvación. Vean que lo mismo sucede hoy en el Evangelio. Vean qué interesante, porque los apóstoles que van en la barca con Jesús, resulta que no era la primera tormenta que habían visto, si esa era la profesión de ellos, pero esta tormenta debió haber sido bien grande para que los apóstoles se asustaran, claro, y que le dijeran al Señor: Señor, sálvanos porque perecemos. Y vean el contraste, porque en medio de aquella semejante tormenta, vean que Jesús en la barca venía dormido, claro, porque es Dios, claro, y está por encima de todas estas contingencias de nuestra vida terrena. Y entonces Jesús se despierta haciéndoles un reproche: pero ustedes no tienen fe, como en el fondo diciéndoles: pero si ustedes no se están dando cuenta con quién vienen aquí. Claro, que vienen con el mismísimo Hijo de Dios, que es Dios. Y Jesús les da una prueba de esto, claro, porque ¿quién puede calmar el viento y calmar el mar, sino únicamente aquel que lo hizo? Claro, solo Dios puede hacer esto. Claro, y vean que en cuanto Jesús increpó al viento y al mar, se vino inmediatamente una gran calma. Y entonces precisamente nosotros tenemos que caminar por esta vida con la mirada puesta en Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es nuestra salvación, pero resulta que con un detalle, que viene siempre con nosotros en la barca de nuestra vida, en la barca de este mundo. Y fíjense que no hay problema de que venga despierto o que venga dormido. Ese no es problema. Lo importante es que Él venga con nosotros, porque despierto o dormido es Dios, que es el único que puede traer la paz y la calma a las tormentas con las que nosotros nos enfrentamos en esta vida. Fíjense que cuando nosotros participamos en la Eucaristía, y esta es la conclusión a la que tenemos siempre que llegar, vean qué hermosura y qué paz nos va a dar esto. El que calma las tormentas y que le obedecen los elementos de este mundo, fíjense que es el que vamos a recibir en la comunión. Ahí Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque Él quiere entrar a la barca de nuestra vida para calmar todas esas tormentas y dificultades con que nosotros nos encontramos. Por eso pidámosle al Señor que Él nos aumente la fe para nosotros darnos cuenta que el Señor siempre viene con nosotros y que Él está preocupado de nuestra salvación, y que lo que espera de nosotros es que nosotros únicamente lo miremos y lo obedezcamos a Él, que obedezcamos su palabra, para que su palabra, que es vida y salvación, realice su salvación en nosotros y en el mundo entero. Que así sea. Porque Dios nos responde, oremos diciendo: Dios de paz y verdad, escúchanos. Por la Iglesia, para que reconozca la grandeza del Señor, oremos. Por los juristas, para que propicien la verdad, oremos.
Por los que sufren, para que cobren nuevos ánimos, oremos. Por los difuntos, para que alcancen la plena felicidad, oremos. Atiende nuestras súplicas que ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios,
Digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, ven a nuestras almas y por ti suspira. Ven, Señor, como el siervo que a la fuente de agua fresca va veloz. Los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas y por ti suspira. Ven, Señor.
Señor Dios de los cielos tienes en mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, con canciones de alabanza, con canciones en su honor. Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Adoro te, laudens Deitas, quae subis figuris vere latitas, timis secor meum totum subici, quia te contemplas totum Visus factus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quidque dixit Dei Filius, niloc verbo veritatis verius. In cruce latemas. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Glorioso Patriarca San José, te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste.